abrimos nuestra Biblia, nos vamos al libro de Hebreos. Os tengo adiestrados ya. Es fácil, la serie que yo estoy llevando es Por la Fe, ¿vale? Y en el libro de Hebreos, el autor de los Hebreos en el capítulo 11, eso es, ahí es donde se nos habla de esos héroes de la fe, ¿no? Es un listado de hombres, mujeres que entregaron sus vidas por esa causa, ¿no? Por el Señor, y nos lo presenta ahí como un estímulo para nuestra fe. Y leemos en el capítulo 11 solamente el versículo 30, ¿vale? Vamos a hacer referencia a una historia. Dice así: por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Y yo creo que esta mañana el Señor nos reta a conquistar el terreno que todavía tienen nuestros enemigos a través del poder de Dios y de su gloria. Entonces, vamos a abrir el libro de Josué, que es donde está narrado la situación de toda esta conquista. Y no lo voy a ir leyendo porque es mucho texto, ¿verdad? Eso es un reto para vosotros si no lo habéis hecho todavía, ¿verdad? Voy a hacer un poco referencia desde el capítulo 3 en adelante, ¿vale? ¿Quién recuerda dónde estaba el pueblo? O sea, la última escena que tuvimos, la última vez que yo compartí, que los que han estado antes ya no pueden estar más. Sí, ¿dónde estaba el pueblo? ¿Qué había ocurrido con el pueblo de Israel? ¿Os acordáis de la última prédica? Sí. Alguien que no haya estado en la primera noche. Estaban para cruzar el Jordán. Estaban para cruzar el Jordán en el mar, ¿no? Delante de ese mar. Estaban delante del mar, bueno, y lo cruzaban, ¿no? No vimos todo el cruce, pero sí cómo ellos iban adelante, sobre todo hacía énfasis el versículo de cómo Moisés, por la fe, ¿no? Dice que cruzaron ese mar rojo y todo ese agua cayó sobre sus enemigos, ¿verdad? El pueblo que había salido de Egipto, que había cruzado el mar rojo, tuvo que ser purificado. ¿Sí? Es algo que es la historia que tenéis, esa ya es vuestra, que tenéis que leer en casa, ¿no? Pero por su incredulidad habían sido castigados a vagar durante 40 años en el desierto, hasta que recibieron aquello, ¿no? Que ellos habían declarado con su boca. Ellos llegaron a morir. Toda aquella generación que se suponía que era la que tenía que entrar en la tierra, que tenía que conquistar a los enemigos, a poca distancia de donde estaban, habían quedado descalificados por la incredulidad. Y esto llevó al pueblo a tener que estar 40 años, dice la palabra, vagando, o sea, sin un rumbo fijo, porque lo que Dios estaba haciendo era esperar a que toda aquella generación falleciese, muriese, ¿sí? Y se renovase la siguiente generación, ¿no? Que comenzaran a crecer aquellos que serían los hombres de guerra que sí entrarían dentro de aquella tierra prometida, ¿no? El pueblo, en este momento, toda esa nueva generación, en este momento estaban acampados a orillas del río Jordán, esperando la orden, ¿sí? Nuevamente, delante de las aguas. Nuevamente, en el reto de cruzar las aguas, ¿no? Dice el texto que al cabo de 3 días que habían acampado allí, al lado del Jordán, les avisaron, dijeron al pueblo que debían de cruzar cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto
se plantasen en medio del río e hiciesen que el cauce de las aguas se detuviese, formando un muro. Nuevamente, una situación parecida, ¿no? Antes era un mar, en este caso es un río, pero es un río muy caudaloso, el río Jordán, y el Señor les lleva, esta vez los sacerdotes, por delante, 1 kilómetro por delante, abriendo camino y marcando cuál era el rumbo por donde tenían que entrar. Los sacerdotes pisan el agua, comienzan a entrar, a meter sus pies en el agua. El Señor espera a esto, a que por fe empiezan a pisar, ¿no? Y en vez de decir, que nos hundimos, comienza y se paraliza todo el cauce del agua, forman como un muro y el Señor en su misericordia permite, ¿no?, que ellos entren a esa tierra que les había prometido, ¿no? Además, Él estaba dejando claro ante aquellas naciones que Él era el Dios verdadero, ¿sí? Dios, una vez más, se ocupa de manifestar su gloria delante de las naciones para que todo el mundo vea que Él es el Dios verdadero, el más poderoso, el Dios que protege a su pueblo, haciendo maravillas delante de ellos y para ellos, en favor de ellos, ¿no? Pero hay un detalle en esta historia que lo narra en Josué 4, en el capítulo 4, que es que esta vez, como Dios vio que eran muy olvidadizos, este pueblo era muy olvidadizo, lo que les pidió es que dejaran un recuerdo para las siguientes generaciones. ¿Alguien sabe qué es lo que tenían que dejar? 12 piedras, efectivamente. 12 piedras del lugar por donde habían pasado, donde se habían parado los sacerdotes. Ellos tenían que tomar 12 piedras, una por cada tribu, y colocarla como una señal. ¿Para qué? Para que las siguientes generaciones pudieran preguntar, ¿qué es esto? Y ellos contestar lo que había ocurrido, ¿no? Vamos a leer en el capítulo 4, a partir del versículo 19, dice así: Así, el día 10 del mes primero, estamos en Josué, ¿vale? 4, 19. Así, el día 10 del mes primero, el pueblo de Israel cruzó el Jordán y acampó en Gilgal, al este de Jericó. Entonces, Josué erigió allí las piedras que habían tomado del cauce del Jordán y se dirigió a los israelitas: En el futuro, cuando vuestros hijos os pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí?, vosotros les responderéis: porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco. El Señor, vuestro Dios, hizo lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzamos. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que vosotros aprendierais a temerlo para siempre. En efecto, y nos dice aquí, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán y a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo, cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran. No se atrevían a hacerles frente. ¿Sí? El Señor utilizó todo aquel acontecimiento para tocar, impactar a todas las naciones que estaban mirando, ¿no?, que sabían de lo que estaba ocurriendo a favor de los israelitas, ¿no? Lo siguiente que Dios pidió a Josué fue que el pueblo se circuncidara. Todos los varones que habían ido naciendo en el desierto no estaban circuncidados. Y el Señor les pide en esta ocasión, lo primero, circuncidados. Debían volver a marcar en sus cuerpos
la señal del pacto que ese pueblo tenía con el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando hicieron esto, el Señor declaró, que es lo que dice en el versículo 9, hoy os he quitado de encima el oprobio de Egipto. Hoy os he quitado de encima el oprobio de Egipto. Era un nuevo tiempo para ellos. ¿Sí? La vergüenza, la opresión habían quedado ya atrás. Con esta señal, esos hombres declaraban que arrancaban su cuerpo pecaminoso, que dejaban lo pagano de su corazón, que es lo que nos explica que significa la circuncisión, ¿vale? O sea, que nos arrancamos ese pecado, quitamos de nosotros todo aquello que hay de pagano en nosotros. El Señor había preparado nuevos tiempos para ellos. Habían dejado su esclavitud y ahora se disponían, como ese pueblo escogido que eran, a entrar en una tierra que Dios les había entregado, ¿no? Una tierra que Él prometía, que fluía leche y miel, como una tierra rica, ¿no? Quizás nosotros también podamos estar en esta situación, ¿no? Casa de oración, ¿no? El Señor preparó algo grande para nosotros, quizás para ti también incluso en particular, ¿vale? Que no lo tomamos en su tiempo por nuestra falta de fe. Sí, yo sé que el Señor nos retó a cosas, pero no lo hicimos. Hubo mucha falta de fe. Ahora nos está nuevamente lanzando el reto. Él abre el Jordán para que lo crucemos. Pero tenemos, en primer lugar, que disponernos a que Él nos quite el oprobio, nos quite la vergüenza de nuestra vieja vida, ¿no? Nuestro Egipto, que Él nos quite eso de encima, ¿no? Necesitamos tomar un compromiso delante de Dios de dejar nuestra forma pecaminosa de pensar y de actuar. Tenemos que hacer un plantón nuevamente y decir, sí, Señor, nos comprometemos contigo, queremos limpiarnos esta vez de verdad, Señor. Arranca toda incredulidad, arranca todo pecado que hay en medio de nosotros. El Señor ha sido tan claro en este tiempo, ¿verdad? Ha revelado tantos pecados que había en medio de nosotros, pecados que nosotros nos llevamos las manos a la cabeza diciendo ¡qué barbaridad! Pero estaban ahí los pecados. Salieron a la luz esos pecados, ¿sí? Y el Señor fue tratándolos, ¿no? Cada uno sabe también, ¿no? Cuál es el suyo, ¿verdad? El problema es que ahora nos está avisando de que nos hemos vuelto a rebajar. Tristemente no hemos durado mucho, hermanos. Desde que tomamos una actitud de decir, sí, Señor, por favor, quítanos, queremos dejar nuestra forma de vivir, queremos dejar todo ese pecado en el que estamos enredados y el Señor nos vuelve a advertir, habéis vuelto a caer. ¿Sabéis cuál es la palabra que el Señor ha usado una y otra vez hacia nosotros? Pueblo necio. Sí, Marcela nos lo recordaba la semana pasada. Pueblo terco, duro de cerviz. Somos arrogantes, perseverantes en nuestro pecado. Nos cuesta bajar la cabeza, ¿no? Y ese es el problema que tenemos nosotros, ¿no? Deberíamos de tomar esta circuncisión muy en serio, ¿no? La necesidad de decir, sí, Señor, arranca, por favor, de nosotros todo este pecado, toda esta tendencia que estamos teniendo a volver a caer, ¿no? Necesitamos un compromiso de tomar nuestra cruz cada día y de seguirle, ¿no? Al final eso es esa circuncisión, decir fuera esas cosas del pasado, pero fuera de una vez por todas, ¿no? No pensemos que si seguimos manteniendo nuestros pecados vamos a experimentar algo nuevo de parte de Dios, ¿sí? Porque el Señor
tiene tan claro delante de sus ojos nuestro pecado, ¿no? Más bien lo que llegará será su juicio sobre nosotros por haber menospreciado su paciencia. Después de la circuncisión, ¿qué es lo que ellos hacen? En el versículo 10, capítulo 5, versículo 10, no lo voy a leer, ¿vale? Pero lo siguiente que ellos hacen es celebrar la Pascua. Celebrar la Pascua. El Señor les dice ahora que van a recordar. Ellos recordaron, ¿os acordáis? La salvación que tuvieron en Egipto, ¿verdad? ¿Qué tenían que hacer? Matar un cordero, ¿sí? Y con esa sangre marcar los postes y el dintel de sus puertas, ¿verdad? Y ellos resguardarse en la casa mientras que comían ese cordero, ¿no? Eso es lo que el Señor les vuelve a pedir, recordar en medio de la salvación, ¿no? Igualmente nosotros debemos recordar a aquel que entregó su vida para salvar las nuestras. No podemos olvidar esta obra de salvación tan grande. Alguno igual dirá, esta gente siempre está hablando de la cruz. Hermanos, no hay otra cosa que nos puede dar la autoridad, el poder, la fuerza a nosotros, a este pueblo. No somos otra cosa aparte de esa cruz. Y en esa cruz está todo lo necesario está en esa cruz. Ahí está, ¿no? Todo lo que el Señor nos quiere entregar y nos entrega para ganar las batallas que tenemos que enfrentar en esa tierra nueva que nos entrega, ¿no? Cuando nos convertimos y entregamos nuestra vida al Señor, Él perdona nuestros pecados, nos entrega una nueva vida, pero ahora nosotros tenemos que batallar para vivir esa vida nueva, ¿no? Como Él quiere que la vivamos, ¿sí? Cuando el Señor nos da la salvación, no se ha acabado todo. Cuando el Señor nos da la salvación, no es que ya hemos terminado y digamos, sí, recibimos las bendiciones y ya todo quedó limpio, ya nos olvidamos ya de todo, ¿no? El Señor nos entrega las bendiciones, pero nosotros ahora tenemos que esforzarnos por vivirlas, hacerlas nuestras a través de la obediencia. El Señor nos hace libres, pero nosotros tenemos que soltarnos del pecado que nos asedia, que nos persigue, que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida. Mirad, hermanos, cuando el Señor nos entrega la salvación, Él da vida a nuestro espíritu que estaba muerto. ¿Sí? Una nueva vida a nuestro espíritu que estaba muerto. Pero ¿cómo estaba nuestra alma? ¿Cómo suele seguir nuestra alma cuando entramos en la salvación? Marcada, dañada, herida, sucia, con muchas cosas todavía de nuestra vieja vida. ¿Es verdad o no? Y decimos, ¿seguimos pecando o no? ¿O soy yo la única? No. Seguimos pecando, ¿no? ¿Sí? Ya no somos pecadores, ya no es eso lo que en lo que nos deleitamos, ¿vale? No somos pecadores, esa ya no es nuestra identidad, ni tiene que ser nuestra identidad. Si la sigue siendo, eso es un problema, ¿vale? Eso tenemos que revisar entonces y preguntarnos si de verdad nos hemos convertido o no nos hemos convertido. ¿Sí? No somos pecadores, no somos esa fábrica que éramos antes, pero todavía quedan tantas cosas que estaban grabadas en nuestra alma, en nuestra razón, en nuestra forma de pensar, que están ahí, que nos siguen guiando, sobre las que nosotros tenemos que batallar y limpiar ahora, ¿no? Hay una gran lucha que tenemos que batallar durante toda nuestra vida cristiana.
entregamos nuestra vida a Cristo, el entregar nuestra vida a Cristo no significa que ya todo está hecho y ahora a descansar. Las cosas viejas pasaron, solemos decir. Y tomamos esa palabra que es verdad, pero la tomamos como si eso significase, yo, ya está, no tengo que hacer nada, no doy un palo al agua, ¿verdad? No hay nada más. Ya el Señor lo hizo todo y punto pelota. No. Más bien, ahora empiezo una batalla campal contra todas aquellas fuerzas pecaminosas que antes me controlaban. Ahora empieza la batalla, porque hasta ahora yo era esclavo y no me estaba dando ni cuenta. ¿Es verdad o no? Aquellos que hemos entregado nuestra vida vemos con tanta claridad. ¿Sabéis qué pasa? Que muchas veces las cadenas todavía están. Las arrastramos. No crecemos en nuestra vida espiritual, no podemos con muchas batallas. ¿Por qué? Porque no somos completamente libres. El Señor nos ha entregado la libertad, pero nosotros tenemos que hacer la batalla para disfrutarla. No sé si esto se entiende, ¿sí? El Señor entrega una tierra, como lo estamos viendo. Estoy saliendo un poquito de aquí, ¿vale? El Señor les entrega una tierra, pero ¿les vacía a los habitantes? No, ¿qué tuvieron que hacer cuando entraron en la tierra? Pelear, echarlos. ¿Era suya la tierra? Sí, por la fe, pero no pensaban lo mismo los habitantes que estaban allí, ¿o no? Aquellos tenían muy claro que no era de los israelitas, era de ellos, que llevaban tiempo viviendo allí. Algo así ocurre en los espiritual. Dicen, ¿cómo? ¿Qué pasa aquí? Que nos echan, ¿no? Jesucristo preparó todas las armas que necesitamos en esta batalla, en su obra en la cruz. Todo lo necesario para tu batalla y la mía están en la obra de la cruz. Para poder ganar, la victoria está en nuestras manos. ¿Por qué? Porque nos ha dado todas las armas y la autoridad. ¿Sí? No porque no tengamos que pelear, sino porque ya tenemos todos los instrumentos para vencer, ¿no? Todo lo necesario. No tenemos que conseguir nada por nosotros mismos. El Señor promete que la victoria está en nuestras manos. Pero eso sí, toma tu espada. ¿Por qué creéis que el Señor nos da una armadura espiritual? Para pelear. Para pelear. Toma tu espada y empieza a luchar. Jesucristo en la cruz preparó el arma contra las maldiciones. ¿Qué nos dice la palabra? Que Él se hizo maldición para poder llevar nuestras maldiciones. El Señor en aquella cruz sufrió y pagó por todo el pecado cometido. Así que ahora tú puedes ir, mirar tu pecado, clamar por su perdón, para que Él te perdone por ese arrepentimiento y Él, a través de esa obra en la cruz, cubre tu pecado con la sangre preciosa de Cristo y es perdonado, ¿no? En esa cruz el Señor ganó contra todo lo necesario para que nosotros seamos libres de la enfermedad que dice la palabra, que Él en aquella cruz llevó todos nuestros dolores, nuestras enfermedades. En esa cruz está también la vía para que nosotros entreguemos a nuestro Señor Jesucristo. Toma mi dolor, toma mi enfermedad, ¿no? Dame esa sanidad, ¿no? Y además su nombre, después de esa victoria, fue elevado sobre todo nombre, de forma que Él gobierna sobre todo principado y potestad. El lugar de nuestro Dios es por encima de nuestros enemigos. Su nombre es por encima de nuestros enemigos. Él está sentado en los lugares celestiales y nosotros a su lado. Ahí nos ha sentado. Ahora vivimos esa victoria
como la quieras vivir. Como la quieras vivir. ¿Te lo crees o no te lo crees? Eso depende de ti. Vas a vivir una vida cristiana en base a tu fe. ¿Te lo crees o no te lo crees? Ya está. ¿Quién te ha salvado? Sí, ha salvado tu alma, pero ¿cómo vas a entrar en ese reino de los cielos? Arrastrándote porque no puedes ya con esos enemigos que te están poniendo hasta la bandera y no puedes controlarlos. O peleando con un montón de heridas, pero peleando por esa victoria, por esa libertad, ¿no? Ahora tenemos la autoridad para pelear contra ese enemigo. El Señor nos dice que nos ha entregado toda autoridad. Sí, os envío. A mí me ha sido entregado toda autoridad, ahora yo os envío. Pelead la batalla. Yo os doy, dice, autoridad, ¿no? Para poder echar demonios, pisotear serpientes, escorpiones, ¿sí? Y sobre toda fuerza del maligno. La autoridad es grande. Y sobre toda fuerza del maligno. Y nada os dañará. Nada os dañará si estamos en obediencia, ¿eh? Siempre decimos lo mismo. Él hace de las suyas intentando tirar por tierra todo lo que Jesús consiguió para nosotros. El enemigo nos quiere frenar. Si algo tiene claro, es que nosotros representamos a Cristo. No por quiénes somos nosotros, ¿eh? Al enemigo le importa un pimiento que Maite la mañana sea salva, voy a decir, ¿vale? O sea, por mí. Pero yo represento a Cristo. Tú representas a Cristo. Nosotros en esta tierra representamos a Cristo y odia a Cristo. Y odia a Cristo. Así que Él se levanta con todas sus fuerzas contra cada uno de nosotros. ¿Por qué? Representamos a Cristo. ¿Podemos ser cristianos? ¿Podemos ser cristianos que no representemos a nuestro Señor o le representemos tan mal que el enemigo ni tenga problema con nosotros? Porque diga, total, te sigo manejando igual que antes. No quiere que realicemos la labor que el Señor nos asignó como casa de oración. Pero tenemos las armas para ganar y el nombre de Jesús para gobernar. El Señor quiere que el cuerpo de Cristo gobierne sobre ellos. ¿Y sabéis qué nos pasa? Que estamos todos con tanto temor contra ellos, que son ellos los que nos hacen y nosotros nos tienen amedrentados. No quiero saber de las cosas espirituales, no quiero saber de las cosas espirituales porque me da mucho miedo. ¿Cómo vamos a gobernar nosotros sobre ellos? Si nos enseñan la cara, que son feos, ¿no? Si nos enseñan la cara y salimos corriendo. No podemos gobernar, ¿sí? Nos tienen atrapados. Y una de las armas que ellos usan es el temor. Después de recordar la Pascua, Jesús mismo se presentó a Josué. La siguiente escena. Yo estoy convencida de que todos y cada uno de los pasos que están aquí en la palabra de Dios tienen un porqué, ¿vale? De todo lo que el Señor hizo y cómo ocurrieron las cosas, ¿vale? Por eso pensé en ir poco a poco, ¿no? Analizando todo esto. Después que ellos ya se comprometen con el Señor, sacan esa vieja vida o hacen un compromiso de sacar la vieja vida, porque eso ya sabemos que es una batalla diaria. Luego recuerdan nuevamente la Pascua, entonces Jesús se aparece a Josué. El Señor se aparece ahí, es el texto que tenemos en el capítulo 5, del 13 al 15. No lo vamos a leer, ¿vale? Pero hay en ese momento, por su misericordia, Jesús se presenta a Josué. Josué le dice, ¿de qué bando eres? Porque al principio no le reconoce, ¿vale? ¿De qué bando eres? ¿Eres de los nuestros o eres de los enemigos? Me hace gracia la pregunta, ¿eh? Pero bueno, él lo preguntó así. Y Jesús, que está por encima absolutamente de todas las cosas, dice, ni de ellos ni de los vuestros. ¿Sí? ¿Sabes quién soy yo? Yo me presento como el comandante de los ejércitos de Dios. Así que, hermanos, la batalla estaba cerca y una cosa estaba clara, y esto nos enseña este texto.
en este momento, que debían pelear bajo el mandato de este comandante, no de las ideas ni de las estrategias de Josué, ¿sí? Igual nosotros. Cuando quieras una victoria en tu vida espiritual, no te metas a pelear con el enemigo con las estrategias que tú tengas, porque a nosotros nos tienen vistos por todos los lados, ¿sí? Ellos están demasiado acostumbrados, saben muy bien cómo reacciona el hombre y por dónde pillarnos. Busca al comandante para saber cómo tienes que pelear esa batalla. Y entramos en el capítulo 6, ¿vale? Esta es la escena de la que habla Hebreos, es la escena que vamos a leer, ¿no? Dice así. Capítulo 6. Josué, capítulo 6. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. ¿Qué le dijo? He entregado en tus manos a Jericó, ¿sí? Al rey y a sus guerreros. ¿Eso significaba que ya se podían ir tranquilos o a vivir ya a sus casas? No. ¿Qué iba a ocurrir ahora? Tenían que pelear una batalla. Pero le había prometido que ya estaba la entrega hecha, ¿vale? Ahora empezaba la batalla. Tú y tus soldados marcharéis una vez alrededor de la ciudad. Así lo haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día vosotros marcharéis 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchéis el toque de guerra, es un toque distinto, ¿sí? El toque de guerra, el pueblo deberá gritar a gran voz. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó: cargad el arca del pacto del Señor y que 7 de vosotros lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo: adelante, marchad alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar delante del arca del Señor. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon delante del arca del pacto del Señor, tomando sus trompetas. Y el arca del pacto les seguía. Lógicamente, iban unos sacerdotes llevándolos, ¿no? Los hombres armados marchaban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas. Y tras el arca marchaba la retaguardia, es decir, todo el pueblo. ¿Sí? Los que quedaban delante de los hombres de guerra, es decir, todos aquellos que tenían de 20 a no sé si son 50, 60 años, bueno, no importa, ahí está, pero todos los hombres de guerra delante. Justo me tocaba leer antes y se calculan unos 600.000 hombres, ¿vale? Delante. Después iban los que tocaban las trompetas, que eran 7 sacerdotes, y el arca. Y detrás la retaguardia, el resto del pueblo. Durante todo este tiempo las trompetas no cesaron de sonar. El resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna, ni gritar, hasta el día en que les diera la orden de gritar a gran voz. Josué hizo llevar el arca alrededor de Jericó una sola vez. Después, el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Al día siguiente, Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los siete sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon delante del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban delante de ellos y tras el arca del Señor
marchaba la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. También, en este segundo día, marcharon una sola vez alrededor de Jericó y luego regresaron al campamento. Así hicieron durante 6 días. El séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad tal como lo habían hecho los días anteriores. Solo que en este día repitieron la marcha 7 veces. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le ordenó al pueblo, al ejército: empezad a gritar, el Señor os ha entregado la ciudad. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvará la prostituta Rahab y los que se encuentran en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayáis a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni vosotros ni el campamento de Israel os pongáis en peligro de exterminio y de desgracia. Algo había sido consagrado al Señor. El Señor había dicho destrucción total, que a veces decimos, ¿cómo puede ser un Dios de amor? ¿No? ¿Cómo puede ser que un Dios de amor mande matar a todos? Mujeres, niños, mayores, ¿cómo puede ser? Ese Dios de amor sabe muy bien las consecuencias que tiene la existencia de cada ser, ¿sí? ¿Y qué representaban aquellas personas? Esos niños que se podían hacer mayores, buscar venganza, esas mujeres que podían, como lo hicieron después, traer a los ídolos y contaminar todo aquello, etcétera, etcétera, ¿no? Así que Dios determinó, se limpia completamente esto, por amor a mi pueblo, a que no sean contaminados, ¿sí? El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colocadlos en su tesoro. Entonces, los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a gran voz, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los asnos. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Toda la ciudad. El rey de Jericó había cerrado las puertas de la ciudad con la intención de resguardarse de ese pueblo que acechaba, que era un peligro para ellos, ¿no? El pueblo de Israel, ¿sí? Ellos se metieron dentro de la ciudad y creían que esos muros altos y fuertes podrían resguardarles de los ataques de los israelitas, ¿no? Creo que cuando entregamos nuestra vida al Señor, el enemigo que ha estado controlando nuestras vidas se siente amedrentado, se siente temeroso, ¿sí? Él sabe que hemos dado un paso muy peligroso para él, un paso que puede suponer su destrucción, ¿sí? Que le quitemos la casa, ¿verdad? Y él decide resguardarse. Muchas veces es como que él calla, ¿verdad? Por un tiempo. Nosotros sentimos que tenemos más dominio en general. Cuando entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, empezamos a sentir que tenemos como ese control sobre el pecado. ¿Sí? No sé si a ti te ha pasado. Yo sentía como que un impulso, amo a mi Señor Jesús, me ha dado todo, tomo fuerza y yo empiezo a decir no, no, no a un montón de cosas que yo vivía antes, ¿no? Y me regocijaba en ellas, ¿no? Dejamos pecados que estamos practicando, ¿no? Si quizás bebía alcohol, que lo bebía, claro que sí, fumaba, tomaba droga, etcétera, etcétera. Todo eso lo vas dejando, ¿no? Actos quizás que son como más llamativos, la mentira, en mi caso, fuera,
en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y tantas cosas, la inmoralidad sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese momento damos gracias a Dios por ello, sabemos que es su gracia, por medio de su gracia, que hemos conseguido, ¿no? esa victoria, y le damos gracias, se lo reconocemos, ¿no? Pero si no cuidamos nuestra vida espiritual, si no cuidamos nuestra vida espiritual, si no hacemos cambios drásticos en nosotros, ¿sí? Al tiempo vamos a bajar la guardia. Hermanos, como no cuidemos nuestra vida espiritual, como dice Jesús, yo no sé si alguien se acuerda, en una de las iglesias que en el Apocalipsis hace referencia, el Señor escribe, da su mensaje a 7 iglesias. La primera le dice: has dejado tu primer amor. Vuelve a tus obras primeras. Y la verdad es que nos suele ocurrir así, ¿no? Nos relajamos, empezamos a descuidar nuestro amor por Dios y empezamos a pensar que bueno, que qué bien, uno es cristiano, cuántas bendiciones, el Señor me cuida, etcétera, etcétera. Y sin darnos cuenta, nos encontramos volviendo a practicar cosas que suponíamos que las teníamos completamente superadas. Bajamos la guardia y el enemigo, de repente, empieza otra vez a aparecer sigilosamente, ¿verdad? Vuelve la tentación, se despierta poco a poco, y como yo creo que ya lo tengo todo controlado, que el pecado ya no está en mí, eso ya pasó, ¿qué ocurre? Que vuelvo a caer y comienzo sutilmente a practicar aquello que antes me estaba dominando. Vuelvo a ser esclavo de ese enemigo, ¿sí? O a lo sumo, que a veces también nos ocurre, nos quedamos practicando el mismo pecado, porque es que el Espíritu que nos lleva a eso es el mismo, de una forma más cuidadosa. Si antes me pillaba las borracheras en la discoteca, ahora igual bebo de vez en cuando en la casa. Sí, o sea, que está lo mismo el pecado, pero lo hago más sutilmente. Después de todo, soy cristiana, ¿verdad? Quizás antes, con toda tranquilidad, cometía mi inmoralidad sexual o mi adulterio. Ahora me reservo quizás la pornografía, que eso ya queda más interno en mi habitación, ¿no? O, si soy muy cuidadoso, me quedo solo con las fantasías lujuriosas, ¿no? Voy controlando, pero ¿qué estoy haciendo? No lo tengo derribado al enemigo, no lo tengo derribado. Sin darme cuenta, estoy todavía bajo las manos de ese enemigo que me controla, ¿no? Sea cual sea el pecado, ¿verdad? ¿Sabéis una cosa? A la conclusión que ha llegado mi mente y mi vida, y creo que os lo he dicho más de una vez aquí, todos somos iguales, ¿no? Empiezas a descubrir cuál es el pecado ¿no? Y confesar y ver, y todos somos iguales, ¿sí? Las mismas cosas de una forma en otra, unos más potenciados, otros menos, pero no nos asustemos, porque eso es de donde venimos, ¿no? También podemos aplicar esta imagen de la ciudad de Jericó a los poderes espirituales, ¿sí? Ellos se amedrentan, cierran las puertas, se levantan y creen que están como resguardados de nosotros. Ellos temen a un pueblo que ora, a un pueblo que intercede, a un pueblo que se levanta a clamar a su Dios por las almas. Se sienten amedrentados por el poder que Dios emana a través de un pueblo que les es fiel y obediente. Nosotros estamos siendo retados a conquistar el terreno del enemigo, pero necesitamos ejercitar esa oración, esa intercesión, esa obediencia, esa fidelidad, porque si no, hermanos, estamos perdidos, ¿eh?
Como ellos nos vean débiles, que nosotros no estamos en esta fuerza y nos mantenemos, estamos perdidos. No supondremos peligro alguno para ellos. Si ellos ven que nosotros practicamos pecado, y os aseguro una cosa, que nos están acechando continuamente para ver cuál es la puerta, ¿no?, de entrada, la brecha donde se pueden colar y atacarnos, ¿no? Encontrarían puertas abiertas, encontrarían resquicios para llegar contra nuestras vidas. De hecho, es lo que nos está ocurriendo Casa de Oración. No podemos avanzar como Dios quiere porque el enemigo tiene demasiada autoridad para dañarnos por nuestro pecado perseverante, por el pecado que practicamos los unos contra los otros, ¿sí? Y lo saben. Cada vez que nuestros corazones se levantan en envidias, cada vez que nuestros corazones sienten celos del otro hermano, de lo que tiene, de lo que hace, ¿sí?, de con quién está, cada vez que nuestros corazones sienten odios, rabias, ¿por qué ese puede hacer? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué? Ay, hermanos, no sabéis cómo eso es caldo de cultivo para ese enemigo y prepara, pum, 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 pum. Aquí tiene la autoridad. Quiero machacar al pastor, quiero machacar a... Tomen, aquí tenemos la autoridad que necesitamos para poder hacer daño a este pueblo, del pecado del pueblo. Como vemos en la escena que tenemos delante, el Señor entregó la tierra prometida, que es lo que nos dice, pero el pueblo tenía que enfrentar batallas para poseerla. Igualmente nosotros, la tierra es nuestra por promesa, pero ahora debemos de tomarla. Cuanto más avancemos en batalla en el territorio, más podremos disfrutar de la libertad que nos ha sido concedida. ¿Se entiende esto? Cuanto más enemigos puedas quitar de en medio, más libertad vas a poder disfrutar, ¿no? Dios no quiere que entremos en la tierra que nos prometió y que vivamos en una esquina rodeados de nuestros enemigos. Que nuestra alma diga, autoengañándonos, ya estamos en la salvación, ya estamos en la tierra prometida, pero no nos atrevamos a coger una espada, ¿no? Porque nos da miedo el enemigo y nuestro enemigo acampa, sigue acampando en contra nuestra y nos tiene en una esquinita y nosotros digamos, ya está, ya somos salvos, ya estamos en la tierra prometida suficiente, ¿no? Él no quiere. Él ha pagado un precio muy alto para que tú y yo vivamos un cristianismo que es un arrastrado. No sé si me explico, ¿sí? O sea, Jesucristo ha pagado un precio muy alto para que ahora nosotros vivamos un cristianismo que no invita a nadie a la salvación porque damos pena. El precio ha sido muy alto. Y el Señor lo único que nos dice es, toma tu espada, toma tu escudo, pelea. Quítate de en medio a esos enemigos, porque yo te he dado todas las armas, todo el poder, toda la fuerza, mi nombre. Y solo es en su nombre que hacemos esa batalla, ¿no? Pero podemos conquistar la tierra de nuestro corazón para vivir en libertad, ¿no? No estaremos reinando nosotros si nos dejamos amedrentar. Viviremos como cautivos, limitados en nuestras acciones, limitados en nuestro crecimiento espiritual, limitados en nuestra fe, hermanos. Limitados en nuestra fe. Voy a parar aquí. Me quedo en la estrategia, me quedo en las formas, ¿sí?, de cómo se entra, para que meditemos, ¿no? Pero que el Señor abra nuestro corazón, que el Señor rete nuestra alma, que el Señor rete nuestra fe. Yo estoy segura de que el Señor, cuando nos dio esta serie, era lo que quería. Casa de oración, despierta, despierta, porque yo lo he hecho todo. Ahora toma las armas que yo te he entregado. Toma todos los recursos que yo he hecho por ti. Toma la victoria sobre las maldiciones, toma la victoria sobre las enfermedades, toma la victoria sobre los pecados, toma y pelea
que seamos retados en esta mañana. Señor y Padre Celestial, queremos, oh Dios, creerte. Queremos, Señor, aprender a tomar ese escudo de la fe, agarrados a tus promesas, tomar esa espada preciosa del Espíritu, Señor, y declarar y derribar a ese enemigo, Señor, que tiene que huir porque tiembla al escuchar tu nombre. Señor, ayúdanos a tomar en fe el camino hacia la verdadera libertad, hacia la completa libertad que tú has ganado para nosotros. Sabemos, Señor, que la tierra es buena, que podemos vivir el poco tiempo que nos queda, Señor, y que además necesitamos aumentar en fe, Señor, si queremos sobrevivir en estos tiempos peligrosos. Adiestra a cada uno, Señor, a casa de oración para esa batalla. Adiéstranos, Señor, para poder resistir en el día malo y permanecer de pie como tú nos exhortas en la palabra. Señor, clamamos por tu gloria. Queremos ser útiles en estos últimos tiempos, Señor, en los que estamos. Queremos ser útiles, llevando tu evangelio, no siendo aplastados por ese enemigo, Señor, que va a acabar en el lago de fuego. Señor, los queremos echar lejos. Y vivir por lo menos, Señor, nosotros, proclamando tu nombre. Gracias. Enséñanos, Señor. Impúlsanos, Señor. Y creemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.